A veces no pierdes a una persona, Dios te está devolviendo a ti. Hay un tipo de dolor que casi nadie sabe explicar. No es el dolor de que alguien te traicione de golpe, no es el dolor de una despedida clara, con una puerta cerrada y una razón escrita sobre la mesa. Es más confuso que eso. Es amar a alguien y al mismo tiempo sentir que Dios te está diciendo, suéltalo, y ahí empieza la guerra por dentro. Porque tú no quieres soltar, tú quieres orar más, tú quieres esperar más, tú quieres creer que esa persona va a cambiar, que mañana va a entender, que un día va a mirar atrás y reconocer cuánto amor le diste. Quieres pensar que si amas de verdad, entonces debes quedarte. Pero hay momentos en los que amar no significa aferrarse. Hay momentos en los que amar también significa obedecer a Dios aunque el corazón tiemble. Hoy no voy a hablarte desde una frase bonita. Hoy quiero contarte una historia que quizás se parece a la tuya. Una historia sobre una mujer que confundió apego con propósito, espera con fe y dolor con amor. Una historia sobre un hombre que no era malo, pero tampoco era el lugar donde Dios quería que ella permaneciera. Y sobre todo, una historia sobre lo difícil que es obedecer cuando Dios no te arranca algo de las manos, sino que te pide que lo entregues voluntariamente. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba pidiendo soltar a alguien, pero tu corazón seguía buscando una excusa para quedarse? Si la respuesta es sí, este episodio no llegó a ti por casualidad. Quédate hasta el final, porque la última parte de esta historia revela algo que muchos descubren demasiado tarde. A veces la persona que más te cuesta soltar no es tu destino, sino la prueba que revela cuánto confías en Dios. Esta historia comienza una noche de lluvia, con una Biblia abierta, un teléfono encendido y una mujer llamada Lucía mirando una conversación que ya no debía mirar. Lucía tenía 32 años, una fe discreta pero profunda, y una manera de amar que a veces se parecía demasiado al sacrificio. Era de esas personas que no se iban fácilmente. Si alguien fallaba, ella daba otra oportunidad. Si alguien dudaba, ella esperaba. Si alguien se alejaba, ella oraba. Y eso en apariencia parecía una virtud. Pero no toda resistencia nace de la fe. A veces resistimos porque tenemos miedo de aceptar que algo terminó. Aquella noche, la lluvia golpeaba la ventana de su pequeño departamento. Sobre la mesa había una taza de café ya frío, una Biblia subrayada en varios colores y el celular boca arriba. La pantalla se encendía cada pocos minutos, no porque llegara un mensaje, sino porque Lucía la tocaba con el dedo, casi por costumbre, como quien toca una herida para comprobar si todavía duele. El nombre de Andrés seguía ahí. Andrés. 5 letras que le habían robado el sueño durante meses. 5 letras que podían hacerla sonreír en la mañana y llorar en la madrugada. 5 letras que parecían una promesa, aunque cada vez se parecían más a una cadena. Se habían conocido en la iglesia, en un retiro de jóvenes adultos. Él no era un hombre escandaloso ni cruel, tenía una sonrisa tranquila, sabía conversar de temas profundos y hablaba de Dios con una seguridad que impresionaba. Lucía lo admiró desde el principio. No fue una atracción superficial, fue algo más peligroso. Ella creyó ver en él una respuesta a muchas oraciones antiguas. Andrés le hablaba de propósito, de familia, de servir juntos, de construir una vida con principios. Pero con el tiempo Lucía comenzó a notar un patrón. Andrés se acercaba cuando se sentía solo y se alejaba cuando ella pedía claridad. Le decía que la quería, pero no tomaba decisiones. Le hablaba de futuro, pero no asumía presente. Le pedía paciencia, pero no ofrecía compromiso. Y ella, como tantas personas que aman con esperanza, comenzó a llamar proceso a lo que en realidad era confusión. Al principio Lucía oraba así: Señor, cambia su corazón. Luego oraba: Señor, ayúdame a esperar. Después: Señor, dame señales. Pero esa noche por primera vez la oración le salió diferente. No fue bonita, no fue ordenada, no fue una frase digna de una reunión de oración. Fue apenas un susurro quebrado: Señor, ¿me estás pidiendo que lo suelte? El silencio fue profundo. No hubo trueno, no hubo voz audible, no hubo una señal espectacular. Solo una certeza incómoda empezó a crecer dentro de ella. Esa certeza que uno intenta negar porque no trae emoción, trae obediencia. Lucía bajó la mirada a su Biblia y leyó un versículo que había subrayado meses antes, sin imaginar que un día la confrontaría a ella: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces entendió algo que no quería entender. Guardar el corazón no siempre significa protegerlo de personas malas. A veces significa protegerlo de vínculos que parecen buenos, pero te sacan de la paz de Dios. Aquí quiero detenerme y hablarte a ti, porque quizá tú también has dicho: pero esa persona no es mala, y puede ser verdad. No toda persona que Dios te pide soltar es mala. A veces simplemente no es para ti. A veces no es el tiempo. A veces no es el camino. A veces no está dispuesto a caminar al ritmo de obediencia que Dios te está pidiendo. Y si tú fuerzas una unión que Dios no está sosteniendo, terminarás agotando tu fe para mantener algo que Dios nunca te mandó cargar. Lucía no quería aceptar eso,
porque aceptar eso significaba reconocer que había invertido años de ilusión en una relación indefinida. Significaba admitir que muchas de sus oraciones no buscaban la voluntad de Dios, sino que Dios respaldara su deseo. Significaba mirar el teléfono y entender que el problema no era solo si Andrés escribía o no escribía. El problema era que su paz dependía de un mensaje. Esa noche Andrés finalmente escribió: «Perdón por desaparecer. He estado pensando mucho, te extraño». Solo 3 frases, suficientes para encender otra vez la esperanza, suficientes para que Lucía sintiera que tal vez todo podía empezar de nuevo. Sus dedos temblaron sobre el teclado. Quería responder rápido como antes. Quería decirle que también lo extrañaba. Quería preguntarle si esta vez hablaba en serio. Pero algo dentro de ella le pidió que no corriera. No era orgullo, no era indiferencia, era una alerta espiritual. Dejó el celular sobre la mesa y cerró los ojos. Por dentro dijo: «Señor, si esto no viene de ti, no me dejes confundir nostalgia con dirección». Esa frase fue el primer acto de libertad, no porque dejó de amar de inmediato, no porque el dolor desapareció, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, Lucía no dejó que el miedo a perder a Andrés decidiera por ella. Y aquí viene la primera verdad de este episodio: si una persona solo vuelve cuando siente que te pierde, pero no cambia cuando te tiene, no confundas su nostalgia con arrepentimiento. La nostalgia dice: «Te extraño porque me haces falta». El arrepentimiento dice: «Reconozco mi daño y estoy dispuesto a cambiar». Son cosas muy diferentes. Lucía no respondió esa noche. Lloró, oró, leyó el mensaje varias veces, y mientras la lluvia seguía cayendo, sintió que Dios no le estaba gritando: «Déjalo». Sentía algo más suave pero más firme: «Hija, vuelve a mí». Porque a veces Dios no te pide soltar a alguien como castigo, te lo pide porque esa persona ocupa un lugar emocional que solo Dios debe ocupar. Al día siguiente, Lucía despertó con los ojos hinchados y el corazón dividido. Hay mañanas en las que uno se levanta cansado no por falta de sueño, sino por exceso de batalla interna. La mente intenta organizar lo que el alma ya sabe, y eso duele. Fue a trabajar como siempre. Sonrió como pudo. Respondió correos, asistió a reuniones, saludó a compañeros, pero por dentro llevaba una conversación constante. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si Dios quiere que tenga paciencia? ¿Y si Andrés está pasando por un proceso? ¿Y si yo soy la que no sabe esperar? Esa pregunta, ¿y si?, es una de las herramientas favoritas del apego cuando no quiere morir. Te hace dudar de la claridad que Dios ya te dio. Te hace revisar 100 veces una decisión que deberías tomar una vez. Te hace buscar consejos hasta encontrar a alguien que te diga lo que tu deseo quiere escuchar. Mariela era una mujer de fe madura, de esas que no daban respuestas rápidas para quedar bien. Había acompañado a Lucía durante meses, escuchando cada avance, cada retroceso, cada promesa rota y cada reconciliación incompleta. «Me escribió», dijo Lucía. Mariela guardó silencio unos segundos, luego preguntó: «¿Y qué sentiste?» «Esperanza», respondió Lucía. Después respiró hondo: «¿Y miedo? ¿Miedo de qué? De que si no respondo lo pierda». Mariela dijo algo que Lucía nunca olvidaría. «Lucía, una relación que solo se sostiene porque tienes miedo de perderla ya no está siendo sostenida por amor, sino por ansiedad». La frase cayó como una piedra en agua quieta. Lucía se quedó mirando por la ventana de la oficina. Había autos, gente cruzando la calle, ruido de ciudad, vida normal. Pero dentro de ella algo acababa de romperse con honestidad. Mariela continuó: «No te estoy diciendo que Andrés sea malo. Te estoy preguntando qué fruto está dando este vínculo en ti. ¿Te acerca a Dios o te consume? ¿Te da paz o te vuelve obsesiva? ¿Te ayuda a crecer o te mantiene esperando migajas de claridad?» Lucía no contestó. No porque no supiera la respuesta, sino porque la sabía demasiado bien. Durante meses había dejado de dormir bien, había dejado de servir con alegría. Leía la Biblia buscando versículos que confirmaran que Andrés era para ella. Escuchaba predicas sobre promesas, pero evitaba cualquier mensaje sobre rendición. Cuando alguien hablaba de soltar, ella pensaba en otras personas, nunca en sí misma. Cuando oraba, su mayor deseo no era parecerse más a Cristo, sino que Andrés finalmente la eligiera sin dudas. Eso fue lo que más le dolió reconocer. Andrés se había convertido en un altar equivocado. No porque ella lo adorara con palabras. Nadie dice: «Estoy adorando a esta persona». La idolatría emocional suele ser más sutil. Aparece cuando la paz de una persona depende de otra más que de Dios. Aparece cuando tu obediencia se negocia para no incomodar a alguien. Aparece cuando sabes que algo te está drenando, pero no lo sueltas porque prefieres perderte a ti antes que perder a esa persona. Y aquí quiero hablarte sin adornos. No todo amor es santo solo porque tú ores por él. Puedes orar por algo y aún así estar aferrado a tu voluntad. Puedes pedirle a Dios dirección y aún así rechazar cada puerta que Él cierra. Puedes decir: «Señor, hágase tu voluntad», pero por dentro estar diciendo: «Mientras tu voluntad incluya a esta persona,
Eso le pasaba a Lucía. Esa tarde, cuando volvió a casa, abrió una caja donde guardaba cartas, fotos y pequeños recuerdos de Andrés. Había entradas de un concierto cristiano, una servilleta donde él había escrito una frase durante un café, una pulsera que le regaló después de un retiro. Cada objeto parecía decirle: no sueltes, mira todo lo que viviste, mira todo lo que pudo ser. Pero Dios no decide tu futuro por la intensidad de tus recuerdos. Hay personas que fueron significativas y aún así no son permanentes. Hay etapas que fueron reales y aún así terminaron. Hay vínculos que Dios usó para enseñarte algo, no para quedarse contigo toda la vida. Lucía tomó la servilleta. Decía: Dios está escribiendo algo hermoso con nosotros. La leyó varias veces. Después la dejó sobre la mesa. Por primera vez se permitió pensar: quizá Dios sí estaba escribiendo algo, pero no lo que yo imaginé. Esa noche, Andrés llamó. Lucía miró el nombre en la pantalla hasta que la llamada terminó. Después llegó otra, y otra, luego un mensaje: ¿por qué no respondes? Pensé que te importaba. Esa frase le atravesó el pecho. Porque las personas indecisas a veces tienen una habilidad dolorosa. Desaparecen sin explicación, pero se ofenden cuando tú pones distancia. No sostienen, pero reclaman acceso. No dan claridad, pero exigen disponibilidad. Lucía sintió culpa. Esa culpa vieja que le decía que amar era estar siempre aunque le doliera. Pero esta vez hizo algo diferente. Escribió en su cuaderno: no soy cruel por poner límites. No soy menos cristiana por cuidar mi corazón. No estoy fallando a Dios por dejar de insistir donde Él me pide rendirme. Luego respondió solo una frase: Andrés, necesito tomar distancia para obedecer a Dios y recuperar mi paz. No escribió más. No explicó todo. No defendió su dolor. No abrió una discusión. Solo marcó un límite. Andrés respondió al instante. Y ahí Lucía sintió el golpe final. Porque quien ama tu alma no se burla de tu obediencia. Puede no entenderla al principio. Puede dolerle. Puede preguntarte con humildad. Pero no manipula tu fe para mantenerte disponible. Lucía dejó el celular. Caminó hacia su habitación y se arrodilló. No como una mujer fuerte. No como una mujer que ya superó todo. Se arrodilló rota. Y le dijo a Dios: me duele, Señor. Me duele más de lo que esperaba. Pero no quiero amar a nadie más que a ti. Si lo que siento me aleja de tu paz, enséñame a soltar. Esa oración no cambió sus sentimientos de inmediato, pero cambió su postura. Y muchas veces la libertad empieza no cuando el corazón deja de sentir, sino cuando la voluntad decide obedecer. Los días siguientes fueron extraños. Lucía esperaba sentirse libre, pero se sentía en abstinencia emocional. Esa palabra suena dura, pero describe bien lo que ocurre cuando uno se separa de una relación que se volvió dependencia. No solo extrañas a la persona, extrañas la expectativa, extrañas revisar el celular, extrañas imaginar conversaciones, extrañas el drama porque, de algún modo, el drama se había vuelto familiar. El primer sábado después de poner distancia, Lucía llegó tarde a la iglesia. Se sentó en la parte de atrás, cerca de la puerta, como si quisiera tener una salida rápida por si el mensaje tocaba demasiado profundo. El grupo de alabanza cantaba sobre rendición. Ella intentó cantar, pero la voz se le quebró. La predicación de ese día no trataba sobre relaciones, trataba sobre Abraham e Isaac, sobre ese momento imposible en el que Dios le pide a Abraham entregar lo que más ama. El pastor no dramatizó demasiado, solo dijo una frase que pareció escrita para ella. A veces Dios te pide poner sobre el altar no lo que odias sino lo que amas, para mostrarte si tu confianza está en la promesa o en el Dios que promete. Lucía sintió que el aire se le iba, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Andrés no era Isaac, pero su corazón sí estaba siendo probado. Y la prueba no era si podía dejar de amar de un día para otro. La prueba era si podía confiar en Dios cuando obedecer parecía perder. Quiero que escuches esto con atención. Hay una diferencia enorme entre luchar por amor y luchar contra Dios. Luchar por amor puede ser sano cuando hay compromiso, humildad, arrepentimiento, dirección y frutos. Luchar contra Dios ocurre cuando Él ya te mostró que algo te daña, pero tú sigues negociando. Ocurre cuando confundes perseverancia con terquedad espiritual. Ocurre cuando llamas fe a tu resistencia a aceptar un no. Lucía había luchado durante mucho tiempo. Había leído libros sobre relaciones, había ayunado, había pedido consejos, había esperado cambios, había justificado conductas, había defendido a Andrés ante personas que solo querían verla bien. Y lo más difícil era admitir que parte de esa lucha no era por amor puro, sino por miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a quedarse sola. Miedo a que todos dijeran te lo advertimos, miedo a descubrir que había escuchado más a su deseo que a Dios. Después del culto, una mujer mayor de la iglesia se acercó a ella. Se llamaba Esther. Tenía una mirada serena, de esas que parecen haber llorado mucho en la vida, y aún así conservan ternura. No sabía detalles de la historia, pero le dijo: Lucía,
vi que lloraste durante la predicación. No sé qué estás soltando, pero te digo algo, lo que Dios te pide entregar no muere en sus manos. O te lo devuelve transformado, o te devuelve a ti transformada. Lucía no pudo contener las lágrimas. Esther la abrazó sin hacer preguntas. A veces un abrazo sin interrogatorio es más cristiano que muchos consejos. El cielo estaba gris pero no llovía. Vio parejas caminando de la mano, niños corriendo, ancianos sentados en bancas. La vida seguía sin pedirle permiso a su dolor, y eso le pareció injusto. Cuando uno sufre, espera que el mundo se detenga un poco, pero no se detiene. Y quizá por eso Dios se vuelve tan necesario, porque el mundo sigue, pero Él sí se sienta contigo en la banca del proceso. Lucía sacó su cuaderno y escribió 2 columnas. En una puso, lo que siento por Andrés. En la otra, lo que este vínculo produce en mí. En la primera columna escribió cariño, recuerdos, ilusión, deseo de verlo cambiar, esperanza, ternura, costumbre. En la segunda, ansiedad, confusión, desgaste, inseguridad, distancia de Dios, obsesión, tristeza constante, pérdida de identidad. Miró ambas columnas durante mucho rato. Entonces entendió algo que muchos no quieren ver. No basta con preguntar lo amo. También debes preguntar, ¿qué está produciendo este amor en mi alma? Porque un amor puede ser intenso y aún así no ser sano. Puede sentirse profundo y aún así estar desordenado. Puede tener momentos hermosos y aún así estar llevándote lejos de la paz. Aquí quiero pedirte que participes, aunque estés escuchando esto solo o sola. Respóndelo en tu mente o escríbelo en los comentarios. ¿Esa persona te acerca a Dios o te mantiene en una montaña rusa emocional? No respondas desde el miedo. Responde desde los frutos. Esa noche, Lucía recibió un audio de Andrés. Duraba 3 minutos. Ella no quería escucharlo, pero lo escuchó. En el audio, él sonaba triste. Decía que la extrañaba, que no entendía por qué ella había cambiado, que él también estaba luchando, que le dolía sentirse rechazado. Pero no había una sola frase de responsabilidad concreta. No decía, perdón por confundirte. No decía, reconozco que fui intermitente. No decía, quiero hablar con madurez y definir nuestro camino. Todo giraba en torno a su dolor por perder acceso a ella. Lucía lloró otra vez, porque cuando amas a alguien, su dolor te importa aunque esa persona te haya dañado. Pero esta vez no respondió desde la compasión desordenada. Antes de hacer cualquier cosa, le pidió a Dios discernimiento. Y el discernimiento no siempre te dice lo que quieres. A veces te muestra que una disculpa sin cambio es solo una emoción pasajera. A veces te muestra que alguien puede extrañarte sin estar listo para amarte bien. A veces te muestra que la tristeza de otra persona no debe convertirse automáticamente en tu responsabilidad. Lucía apagó el celular por primera vez en mucho tiempo. No fue fácil. Sintió culpa, sintió soledad, sintió la tentación de volver, pero también sintió algo pequeño, casi imperceptible, espacio. Como si su alma, después de meses apretada, pudiera respirar 1 centímetro más. Y en ese pequeño espacio, Dios empezó a hablar. No con frases místicas, con claridad, con paz, con recuerdos de quién era ella antes de vivir pendiente de Andrés, con deseos que había dejado enterrados, con amistades que había descuidado, con sueños que no necesitaban la aprobación de nadie. A veces soltar no se siente como victoria. Al principio se siente como silencio. Pero no subestimes el silencio que llega después de obedecer. En ese silencio Dios reconstruye lo que el ruido del apego destruyó. Pasaron 3 semanas. 3 semanas pueden parecer poco para quien mira desde afuera, pero para una persona en proceso de soltar, 3 semanas pueden parecer un desierto completo. Cada día trae una tentación distinta. Un día quieres revisar sus redes, otro día quieres preguntar por él, otro día ves una foto antigua y sientes que retrocediste. Otro día tienes paz y te asustas, porque una parte de ti cree que tener paz significa que ya no amaste de verdad. Lucía empezó a reconstruir rutinas pequeñas, volvió a caminar por las mañanas, volvió a cantar en la iglesia, aunque al principio solo movía los labios, volvió a leer la Biblia sin buscar a Andrés en cada versículo, volvió a cenar con amigas sin mencionar su nombre durante horas enteras. Eso fue un milagro silencioso. Pero todo proceso tiene una prueba. La prueba llegó un viernes por la noche. Lucía había aceptado ir a una reunión de cumpleaños en casa de una amiga en común. Sabía que Andrés podía estar allí, pero le habían dicho que no iría. Llegó con una blusa sencilla, el cabello recogido y una sonrisa tranquila. Por primera vez en semanas, se sintió liviana, hasta que escuchó su voz. Andrés estaba en la sala, hablando con 2 personas. Al verla se quedó quieto. Ella también. En un segundo todo el progreso pareció temblar. El corazón no entiende de calendarios. Puedes llevar semanas de obediencia y aún así sentir que un encuentro te devuelve al primer día. Él se acercó. Hola, Lucía. Hola, Andrés. Hubo un silencio incómodo. La música sonaba de fondo, la gente reía en la cocina,
alguien abría una botella de gaseosa. Pero para ellos, el mundo se redujo a esa conversación pendiente. «¿Te ves bien?», dijo él. «Gracias. ¿Podemos hablar un momento?». Lucía sintió el impulso de decir que sí. La antigua Lucía habría aceptado de inmediato. Habría buscado un rincón, habría escuchado cada palabra, habría intentado interpretar su mirada. Pero esta Lucía, aunque todavía frágil, había aprendido algo. No toda conversación pendiente merece abrir una puerta que Dios te ayudó a cerrar. «Prefiero que no hoy», respondió. Andrés bajó la mirada. «Solo quería decirte que he pensado mucho. Nadie me entiende como tú». Esa frase fue peligrosa, porque apelaba al lugar más sensible de Lucía, su deseo de ser necesaria. Durante mucho tiempo, ella había confundido ser amada con ser indispensable. Si Andrés la necesitaba, ella sentía que tenía un lugar. Pero necesitar a alguien no siempre es amarlo. A veces una persona te necesita como refugio emocional, no como compañera de pacto. «Espero que estés bien», dijo Lucía. «De verdad, pero no puedo volver a lo mismo». «¿Y si no es lo mismo?». La pregunta quedó flotando. Ahí estaba la tentación, la posibilidad de que ahora sí, de que esta vez sí, de que todo el dolor hubiera servido para provocar un cambio. Lucía no era de piedra. Quería creerle, quería abrazarlo, quería escuchar que había madurado. Pero el Espíritu Santo no siempre grita. A veces te recuerda suavemente lo que ya sabes. Lucía preguntó: «¿Qué cambió, Andrés?». Él guardó silencio. Ella continuó: «No qué sientes, no cuánto me extrañas, ¿qué cambió realmente?». Andrés apretó los labios, miró hacia otro lado. «Estoy tratando de entender». Lucía sintió tristeza, pero también claridad. «Entonces sigue entendiendo con Dios. Yo no puedo ser el lugar donde procesas tu indecisión». Esa frase le dolió a él y también a ella, pero era verdad. Se alejó con el corazón acelerado, fue al baño, cerró la puerta y lloró en silencio. Lucía se miró al espejo y se dijo: «No vuelvas por compasión, no vuelvas por nostalgia, no vuelvas porque te vio bonita y te dijo que te extraña. Si Dios te sacó de la confusión, no negocies tu paz por una frase emocional». Quiero decirte esto a ti también. La primera tentación de volver casi nunca llega con maldad evidente. Llega con recuerdos, con ternura, con una canción, con una llamada en la noche, con un «estoy pensando en ti», con una foto que parece inocente. La tentación no siempre se presenta como pecado abierto. A veces se presenta como una segunda oportunidad que Dios no autorizó. Y sí, Dios restaura relaciones, Dios sana matrimonios, Dios cambia corazones. Pero no toda vuelta es restauración. A veces es repetición. La restauración trae arrepentimiento, responsabilidad, proceso, frutos y paz. La repetición trae intensidad, promesas vagas, lágrimas momentáneas y el mismo patrón con otro lenguaje. Al salir del baño, Lucía decidió despedirse de la anfitriona y volver a casa. En el taxi, miró las luces de la ciudad pasar por la ventana. Estaba temblando. No se sentía victoriosa, se sentía agotada, pero había obedecido. Entonces recibió un mensaje de Mariela. «No sé por qué, pero sentí orar por ti esta noche. Recuerda, no confundas una puerta entreabierta con una puerta abierta por Dios». Lucía sonrió entre lágrimas. Dios la estaba cuidando incluso en detalles que nadie veía. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy quise volver. No volví, no porque no ame, sino porque estoy aprendiendo a amar a Dios más que a mi miedo». Esa frase marcó un antes y un después, porque soltar no es negar que amas. Soltar es decidir que tu amor no va a desobedecer a Dios. Una de las partes más difíciles de soltar a alguien es que Dios no siempre te entrega una explicación completa. A veces quisiéramos un documento firmado desde el cielo, con razones detalladas, fechas, consecuencias y promesas específicas. Queremos saber si esa persona volverá. Queremos saber si encontraremos a alguien más. Queremos saber si el dolor valdrá la pena. Queremos saber cuánto tiempo tardará la sanidad. Pero caminar con Dios no siempre funciona así. Lucía quería respuestas. Había obedecido. Sí, pero su mente seguía preguntando: «Señor, ¿por qué permitiste que lo conociera? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? ¿Por qué hubo momentos tan bonitos si no era para quedarse? ¿Por qué siento paz y dolor al mismo tiempo?». Esa última pregunta la perseguía: paz y dolor al mismo tiempo. Muchas personas creen que si una decisión duele, entonces no viene de Dios, pero eso no siempre es verdad. Jesús obedeció en Getsemaní con angustia. La obediencia puede doler profundamente y aún así ser correcta. La paz de Dios no siempre es ausencia de lágrimas, muchas veces es una certeza firme debajo de las lágrimas. Lucía empezó a reunirse una vez por semana con Esther, la mujer mayor de la iglesia. No eran sesiones formales, solo conversaciones con café. Esther escuchaba más de lo que hablaba. Un día, Lucía le confesó: «Me da miedo haberme equivocado. A veces pienso que quizá Dios quería que yo esperara más». Esther tomó la taza entre sus manos y respondió: «Hija, la espera de Dios produce fruto en ti. La espera del apego te consume».
Pregúntate qué estaba produciendo esa espera. Lucía no necesitó responder. Esther continuó. Dios no es autor de confusión. Puede haber procesos difíciles, sí. Puede haber temporadas de paciencia, sí. Pero cuando algo te lleva a perder tu identidad, tu paz, tu comunión con Dios y tu capacidad de vivir con dignidad, no lo espiritualices demasiado. A veces la señal no es un sueño ni una profecía. A veces la señal es el fruto. Esa palabra volvió otra vez. Fruto. Lucía comenzó a estudiar en la Biblia cómo Dios guía. Descubrió que no siempre guía con mapas, muchas veces guía con presencia. A Abraham le dijo que saliera, pero no le entregó todos los detalles del destino desde el primer día. A Israel lo guió con nube y fuego, día por día. A Pedro no le explicó toda su restauración de una vez. Lo confrontó con amor y lo llamó de nuevo. Dios no siempre satisface nuestra necesidad de control, pero sí sostiene nuestra obediencia. Una noche, Lucía hizo una lista titulada Cosas que quiero que Dios me explique. Escribió 15 preguntas, algunas eran espirituales, otras eran muy humanas. Me va a extrañar cuando sane, algún día entenderá lo que perdí por esperarlo. ¿Por qué no fui suficiente para que decidiera? ¿Qué hago con todos los planes que imaginé? Luego sintió una convicción. Muchas de esas preguntas nacían de una herida de valor. En el fondo, no solo le dolía perder a Andrés, le dolía pensar que no había sido elegida. Y ahí Dios tocó una raíz más profunda. Porque a veces una relación no sana no crea tu herida, solo la revela. Andrés había activado en Lucía una antigua sensación de no ser suficiente. Desde niña, había aprendido a ganarse atención siendo útil, complaciente, paciente. Si se esforzaba más, la querían más. Si no incomodaba, la aceptaban. Si cuidaba a otros, tenía lugar. Sin darse cuenta, llevó ese patrón a su relación con Andrés. Creyó que si lo entendía más, si oraba más, si esperaba más, finalmente él la elegiría. Pero Dios no quería solo separarla de Andrés. Quería sanar la parte de ella que aceptaba migajas emocionales para sentirse amada. Esto es muy importante. Cuando Dios te pide soltar a alguien, quizá no solo está tratando con esa relación, quizá está tratando con la versión de ti que se conformó con menos por miedo a no recibir nada. Quizá está sanando una herida antigua que te hacía perseguir a personas emocionalmente no disponibles. Quizá está corrigiendo tu idea de amor, porque aprendiste a llamar amor a la ansiedad, sacrificio a la autoanulación, paciencia a la falta de límites. Lucía empezó terapia con una consejera cristiana recomendada por Esther. Al principio le dio vergüenza, pensaba, si tengo fe, debería poder con esto sola, pero esa idea se rompió pronto. La fe no elimina la necesidad de procesos. Dios también usa consejeros, conversaciones, comunidad y herramientas para sanar. En una de las primeras sesiones, la consejera le preguntó, Lucía, ¿qué temes que pase si sueltas definitivamente? Ella respondió rápido, que él se olvide de mí. La consejera esperó un momento. ¿Y qué significaría para ti que él se olvide de ti? Lucía se quedó en silencio. Luego dijo, que quizá no fui tan importante. La consejera la miró con firmeza y ternura. Tu valor no se mide por la memoria emocional de alguien indeciso. Lucía lloró como no había llorado en semanas. No por Andrés solamente, sino por ella. Por todas las veces que había entregado demasiado para ser elegida. Por todas las veces que confundió amor con esfuerzo unilateral. Por todas las veces que esperó que una persona le diera la seguridad que solo Dios podía afirmar. Esa tarde, al salir de la consulta, no sintió felicidad. Sintió verdad. Y la verdad al principio no siempre consuela. A veces primero corta, pero lo que la verdad corta lo corta para sanar. Quédate conmigo, porque la historia todavía no llega a su punto más fuerte. Lucía va a descubrir algo sobre Andrés que pudo haberla destruido, pero terminó confirmando por qué Dios le pidió soltar antes de que fuera demasiado tarde. 2 meses después del primer límite, Lucía estaba más estable. No perfecta, pero más estable. Había días buenos y días malos. A veces todavía lloraba, a veces todavía extrañaba. Pero ya no vivía pendiente del celular. Ya no revisaba si Andrés estaba en línea. Ya no preguntaba por él en conversaciones disfrazadas de casualidad. Volvió a servir en el Ministerio de Enseñanza para Adolescentes. Volvió a reír sin sentirse culpable. Volvió a orar por cosas que no tenían que ver con una relación. Una tarde, después de una reunión en la iglesia, Mariela se acercó con una expresión seria. Lucía, necesito contarte algo. No quiero meterte en dolor, pero creo que debes saberlo. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. ¿Es sobre Andrés? Mariela asintió. Habían visto a Andrés saliendo varias veces con una mujer de otra congregación. Eso por sí solo no era malo. Lucía y él no eran novios oficialmente, pero lo doloroso era otro detalle. Al parecer, Andrés había estado hablando con esa mujer desde antes de que Lucía pusiera distancia. Mientras le decía a Lucía que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que la extrañaba, también estaba alimentando otra posibilidad.
Lucía sintió una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Rabia por la falta de honestidad, tristeza por lo que confirmaba, alivio porque Dios la había sacado antes de que su corazón se enredara más. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó en el suelo de la sala. No quiso encender la luz. Se quedó allí, en penumbra, procesando. Una parte de ella quería escribirle, quería reclamar, quería decirle, ¿cómo pudiste? Quería enviar capturas, preguntas, argumentos, dolor. Quería que él admitiera que la había confundido, que le pidiera perdón, que reconociera lo que ella sufrió. Pero una pregunta apareció en su interior. ¿Buscas verdad o buscas que él valide tu dolor? Esa pregunta la frenó, porque muchas veces después de soltar, queremos volver no para reconciliarnos, sino para conseguir una explicación que cierre la herida. Queremos que la persona entienda. Queremos que nos diga, sí, te hice daño. Queremos que su confesión nos dé permiso para sanar. Pero si tu sanidad depende de que alguien reconozca su daño, sigues atado a esa persona. Lucía tomó su cuaderno y escribió, no necesito que Andrés admita todo para que Dios sane todo. Eso no significaba negar la injusticia. No significaba hacer como si nada. No significaba llamar bueno a lo que fue inmaduro. Significaba dejar de perseguir una reparación que quizá nunca llegaría de la forma que ella esperaba. Lucía leyó el mensaje con el corazón acelerado. Esta vez no sintió ilusión, sintió cansancio. Ese cansancio que aparece cuando ya viste demasiado. Respondió horas después, Andrés, estoy en paz con la distancia. Te deseo bien, pero no quiero retomar comunicación. Que Dios te guíe. Él respondió, así de fácil. Lucía miró la frase y casi sonrió con tristeza. Fácil. Si él supiera cuántas noches lloró, si supiera cuántas oraciones hizo, si supiera cuántas veces tuvo que detener sus manos para no escribir. Pero no necesitaba explicarlo. La obediencia que Dios ve no siempre será entendida por la persona que la provocó. No respondió. Ese silencio fue distinto al primero. El primer silencio había sido doloroso y tembloroso. Este silencio fue digno, no frío. Quizá nunca reconozcan su inmadurez. Quizá nunca entiendan cuánto te desgastaron. Pero Dios sí lo vio. Y si Dios lo vio, no necesitas vivir atado al tribunal emocional de esa persona. Hay casos en los que confrontar es necesario y bíblico, pero hay otros en los que insistir en una explicación solo reabre una puerta que Dios ya cerró. Lucía aprendió a no convertir la verdad en excusa para volver a hablar. Esa semana fue dura, no por ganas de regresar, sino por duelo. Porque una cosa es soltar la esperanza y otra es enterrar la versión idealizada de alguien. Lucía no solo perdió a Andrés, perdió la historia que había imaginado con él, perdió los domingos juntos, la boda soñada, los hijos con nombres pensados en secreto, el ministerio compartido, las oraciones de pareja que nunca llegaron. Y todo eso también se llora. Dios no minimiza lo que para ti fue profundo, pero sí te invita a no construir una casa en el cementerio de lo que no fue. En esos días, Esther le dijo otra frase decisiva: llora lo que soñaste, pero no resucites lo que Dios enterró. Lucía la escribió en una nota y la pegó en su espejo. Cada mañana la leía. Algunas mañanas con fe, otras con rabia, otras con lágrimas, pero la leía. Y poco a poco la frase pasó de ser una advertencia a ser una liberación. La sanidad tiene momentos inesperados. No siempre llega en un altar, con música suave y manos levantadas. A veces llega en una conversación sencilla. A veces llega lavando platos. A veces llega al darte cuenta de que pasaron 4 horas y no pensaste en esa persona. A veces llega cuando escuchas su nombre y ya no se te rompe el pecho. Para Lucía, uno de esos momentos llegó un sábado por la mañana. Estaba ordenando su habitación. Encontró una libreta antigua donde había escrito oraciones sobre Andrés. Al principio sintió miedo de leerla, pero lo hizo. Señor, haz que me vea. Señor, que se dé cuenta. Señor, que me elija. Señor, que no se vaya. Señor, que no me reemplace. Al leer esas frases, algo en ella se estremeció. No por vergüenza, sino por compasión hacia la versión de sí misma que había escrito eso. Esa Lucía estaba desesperada por ser elegida. Creía que el amor de Andrés iba a confirmar algo sobre su valor. Pero ahora podía verlo con más claridad. Si alguien tenía que ser convencido de elegirla, quizá esa elección nunca habría dado paz. Cerró la libreta y dijo en voz baja: Señor, perdóname por pedirte tantas veces que alguien me eligiera, cuando tú ya me habías elegido primero. Esa oración fue distinta. No nació del dolor por Andrés, nació del regreso a su identidad. A partir de ese día, Lucía dejó de preguntarse tanto, ¿por qué no me eligió?,
y empezó a preguntarse ¿por qué yo me quedé tanto tiempo esperando ser elegida por alguien que no tenía claridad? Esa pregunta no era para culparse, era para crecer, porque la madurez no solo analiza lo que otros hicieron, también se atreve a mirar las puertas que uno dejó abiertas. La consejera le ayudó a identificar patrones. Lucía tendía a sentirse atraída por personas emocionalmente ambiguas porque la ambigüedad le resultaba familiar. No cómoda, pero sí conocida. En su historia, el amor había estado mezclado con esfuerzo. Entonces, cuando alguien le daba cariño y distancia, promesa y ausencia, ternura y confusión, su sistema emocional interpretaba eso como una oportunidad de ganarse amor. Ese descubrimiento le dolió, pero también la liberó, porque cuando entiendes el patrón, dejas de llamarlo destino. Quiero decirte algo fuerte, no todo lo que sientes como conexión es confirmación de Dios. A veces es química emocional con una herida antigua. A veces esa persona te atrae no porque sea tu propósito, sino porque activa algo que no ha sido sanado. Por eso no basta con sentir intensidad. Necesitas discernimiento, comunidad, frutos, paz, coherencia y dirección. Lucía empezó a escribir nuevas oraciones. Señor, enséñame a reconocer el amor sano. Señor, que no confunda intensidad con intimidad. Señor, dame valentía para poner límites temprano. Señor, sana en mí lo que persigue a quien no sabe quedarse. Señor, que mi corazón no negocie paz por atención. Esas oraciones no eran tan románticas como las anteriores, pero eran más sanas. Un domingo, después del servicio, una adolescente del ministerio se acercó a Lucía. Se llamaba Camila. Tenía 16 años y ojos inquietos. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo sé si Dios me está diciendo que me aleje de alguien? Lucía casi se quedó sin aire. La pregunta era demasiado cercana. Antes habría dado una respuesta religiosa rápida, pero ahora respondió desde el proceso. Primero mira los frutos. Pregúntate si esa persona te acerca a Dios o te hace esconder partes de ti. Pregúntate si puedes ser honesta o si tienes que reducirte para no perderla. Y ora, pero también escucha cuando Dios te responda de una forma que no te gusta. Camila la miró seria. ¿Y si duele alejarse? Lucía sonrió con tristeza. Va a doler, pero no todo dolor es pérdida. Algunos dolores son cirugía. Al decir eso, Lucía se escuchó a sí misma. Se dio cuenta de que ya no hablaba como víctima de una historia inconclusa. Hablaba como alguien que estaba aprendiendo a ser libre. Ese día entendió que Dios no desperdicia procesos. La herida que se rinde a Dios puede convertirse en medicina para otros. No porque uno busque sufrir para enseñar, sino porque Dios redime incluso lo que parecía pérdida. Y aquí te hago otra pregunta para interacción. Si estás viviendo algo parecido, ¿qué patrón crees que Dios está mostrándote? No respondas solo esa persona me hizo daño. Eso puede ser cierto, pero ve más profundo. ¿Qué parte de ti necesita sanar para no volver a aceptar lo mismo con otro nombre? 6 meses después, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de Andrés. Hola Lucía, sé que quizá no quieras leer esto. Solo quiero pedirte perdón. He estado entendiendo cosas. Fui egoísta contigo. Te mantuve cerca mientras yo no tenía claridad. No supe cuidarte. Lo siento. Lucía se quedó mirando la pantalla. Durante meses había imaginado ese mensaje. Había soñado con una disculpa así. Pensó que, si algún día llegaba, lloraría, temblaría, correría a responder. Pero cuando llegó, sintió algo distinto. Paz, no emoción explosiva, no ansiedad, paz. Eso le mostró cuánto había sanado. No porque el mensaje no importara, importaba. Validaba parte de su dolor, pero ya no era el oxígeno de su proceso. Ya no necesitaba esas palabras para seguir viva. Ya no dependía de su arrepentimiento para creer que había hecho lo correcto. Respondió al día siguiente. Gracias por escribir y por reconocerlo. Recibo tus disculpas. Te perdono y deseo que Dios siga formando tu vida. Andrés respondió, ¿podríamos vernos para hablar? Lucía sintió una pausa interna. No miedo, no ilusión, solo discernimiento. Oró, habló con Mariela, habló con su consejera, no porque no pudiera decidir sola, sino porque había aprendido que las decisiones emocionales importantes no se toman en aislamiento. Finalmente respondió, creo que no es necesario. Agradezco tus disculpas, pero prefiero mantener la distancia. Estoy en una etapa de paz y quiero cuidarla. Andrés no insistió, solo escribió, lo entiendo. Gracias por responder. Lucía dejó el celular sobre la mesa y respiró hondo. No hubo música de película, no hubo cierre perfecto, pero hubo libertad.
la libertad de recibir una disculpa sin abrir una puerta, la libertad de perdonar sin regresar, la libertad de desearle bien sin volver a hacerlo parte de su vida. Esto es muy importante. Perdonar no siempre significa reactivar el acceso. Puedes perdonar a alguien y mantener límites, puedes soltar la deuda emocional y aún así reconocer que no es sabio retomar cercanía. Perdonar libera tu corazón del resentimiento. Los límites protegen tu vida de repetir patrones. Lucía salió a caminar. El sol caía suave sobre la ciudad. Compró un café y se sentó en la misma banca del parque donde meses antes había llorado al ver a Andrés con otra persona. Esta vez no lloró, o quizás sí, pero distinto. Lloró por gratitud. Sacó su cuaderno, el mismo que la había acompañado en la etapa más oscura, y escribió: Dios, gracias por no darme lo que te pedí cuando lo que te pedí me habría roto más. Gracias por escuchar mis lágrimas, pero no obedecer mi desesperación. Gracias por amarme más de lo que yo sabía amarme. Esa frase resume mucho de este episodio. A veces damos gracias a Dios por lo que nos da, pero hay una madurez distinta cuando aprendemos a darle gracias por lo que no permitió. Quizá tú estás en una etapa donde todavía no puedes agradecer. Está bien, no finjas, Dios no necesita una versión actuada de ti, pero abre un espacio para considerar esto. Tal vez la puerta cerrada que hoy te duele es la misericordia que mañana entenderás. Ahora, sin romper el tono de la historia, quiero darte señales prácticas, no como una fórmula rígida, sino como preguntas de discernimiento. Porque alguien puede estar escuchando y decir: ¿cómo sé si Dios me pide soltar o si debo seguir luchando? No puedo decidir por ti, pero sí puedo ayudarte a mirar con más claridad. Primera señal: pierdes la paz de forma constante. No hablo de nervios normales ni de temporadas difíciles. Hablo de una ansiedad persistente, de vivir pendiente, de sentir que tu estabilidad depende de lo que esa persona haga o deje de hacer. Segunda señal: tu relación con Dios se vuelve secundaria. Oras menos por transformación interior y más por controlar el resultado. Lees la Biblia buscando confirmaciones de tu deseo. Evitas consejos maduros porque sospechas que te dirán la verdad. Tercera señal: hay confusión repetida. Dios puede permitir procesos complejos, pero no te llama a vivir en una niebla permanente donde nunca sabes qué lugar ocupas. Cuando alguien te mantiene cerca sin claridad, tienes derecho a poner límites. Cuarta señal: los frutos son dañinos. Te vuelves inseguro, obsesivo, celoso, triste, aislado, apagado. El amor sano puede confrontarte, pero no debería destruir tu identidad. Quinta señal: la persona se beneficia de tu disponibilidad, pero evita responsabilidad. Te busca cuando necesita consuelo, pero desaparece cuando se habla de compromiso, cambio o verdad. Sexta señal: debes reducir tu obediencia para conservar la relación. Si para no perder a alguien tienes que ignorar convicciones, cruzar límites, ocultar cosas, apagar tu llamado o tolerar manipulación, cuidado. Séptima señal: Dios ya te habló de varias maneras, pero sigues pidiendo otra señal porque no te gustó la primera respuesta. Esto es duro, pero necesario. A veces no necesitamos más señales, necesitamos más rendición. Ahora también quiero decir lo contrario. No sueltes una relación sana solo porque atraviesa una dificultad. No uses este mensaje para escapar de procesos que Dios sí quiere madurar. El amor maduro requiere paciencia, conversaciones difíciles, perdón, crecimiento y compromiso. Pero hay una diferencia entre una relación en proceso y una relación que te desordena espiritualmente. Una relación en proceso muestra humildad y dirección. Una relación que debes soltar muestra patrones repetidos de confusión, daño y falta de fruto. Por eso necesitas oración, Biblia, comunidad madura y honestidad. No tomes decisiones grandes solo desde una emoción de una noche. Pero tampoco ignores meses de evidencia por una emoción de una noche. Soltar no es un acto mágico, es un proceso. Y para muchas personas, decir suéltalo suena fácil desde afuera, pero por dentro parece arrancarse una parte del pecho. Así que hablemos de cómo hacerlo de manera sana y cristiana. Primero, nombra la verdad sin adornarla. No digas estamos en un proceso si en realidad estás en una relación indefinida que te rompe. No digas Dios está trabajando para justificar irresponsabilidad constante. Dios trabaja así, pero no necesita que tú maquilles la realidad. Segundo, establece límites concretos. A veces el límite es dejar de escribir, a veces es no contestar llamadas de madrugada, a veces es dejar de revisar redes, a veces es decir claramente, no puedo seguir en esta dinámica. Un límite ambiguo suele convertirse en una puerta giratoria. Tercero,
Busca acompañamiento. No camines solo. Habla con personas maduras, no con quienes solo alimentan tu emoción. Necesitas gente que te ame más que a tu historia romántica. Gente que no te humille, pero tampoco te ayude a mentirte. Cuarto, permite el duelo. Vas a extrañar, vas a llorar, vas a sentir tentación. No confundas dolor con dirección. El hecho de que duela no significa que debas volver. Significa que estás soltando algo que ocupó espacio en tu corazón. Quinto, corta los rituales que alimentan el apego. Revisar su última conexión, releer chats, mirar fotos, escuchar canciones para llorar, imaginar encuentros futuros. No todo eso es inocente. Algunos hábitos mantienen viva una atadura emocional. Sexto, vuelve a tu propósito. Sirve, estudia, trabaja, camina, crea, ayuda, aprende. No para distraerte superficialmente, sino para recordar que tu vida es más grande que esa historia. Séptimo, entrega el futuro a Dios. No sueltes diciendo, lo suelto para que vuelva cambiado. Eso no es rendición, es estrategia espiritual. Suelta de verdad. Si Dios algún día restaura algo, lo hará con frutos claros, no con ansiedad. Pero tu obediencia no puede depender de esa posibilidad. Ahora quiero hablarte directamente. Ya no como narrador de la historia de Lucía, sino como alguien que sabe que tal vez estás escuchando con el corazón apretado. Si Dios te está pidiendo soltar a alguien, no lo tomes a la ligera. No conviertas este episodio en una decisión impulsiva. Ora, examina frutos, busca consejo, mira la realidad. Pero si ya sabes que Dios te está hablando, deja de pedir otra señal solo para retrasar tu obediencia. Dios no te pide soltar para humillarte. No te pide soltar porque no entiende cuánto amas. Él sabe exactamente cuánto amas, sabe cuánto soñaste, sabe las conversaciones que guardas, sabe los nombres que imaginaste, sabe las oraciones que hiciste, sabe lo que te cuesta, pero también sabe lo que tú no sabes. Ve intenciones que tú no ves, ve futuros que tú no puedes medir, ve heridas que se profundizarían si sigues insistiendo, ve versiones de ti que morirían lentamente si te quedas donde no hay vida. Y sí, quizá esa persona cambie algún día, pero no puedes encadenar tu obediencia al proceso de alguien más. Si Dios quiere trabajar en esa persona, puede hacerlo sin que tú sigas disponible para la confusión. No eres el Espíritu Santo de nadie. No eres el salvador emocional de nadie. No eres el puente que alguien puede pisar una y otra vez mientras decide si te valora. Tu tarea es obedecer. Obedecer no siempre se siente glorioso. A veces se siente como bloquear un número con lágrimas. A veces se siente como no responder un te extraño. A veces se siente como borrar una conversación. A veces se siente como pedir ayuda porque sabes que solo no puedes. A veces se siente como decir, Dios, no quiero, pero confío. Esa oración es suficiente para empezar. Si hoy te duele, no te condenes por sentir. Amar no te hace débil. Extrañar no te hace desobediente. Llorar no significa que estás retrocediendo. Pero no permitas que el dolor tome decisiones por ti. El dolor debe ser llevado a Dios, no sentado en el trono. Quizá tengas que repetir muchas veces, Señor, te lo entrego, y quizá al día siguiente sientas que lo volviste a tomar. Entrégalo otra vez. La rendición, para corazones heridos, muchas veces es diaria. Quiero cerrar con una oración. Si puedes, escucha esta parte con calma. No necesitas repetir palabras perfectas, solo abre el corazón. Señor, hoy traemos delante de ti a la persona que nos cuesta soltar. Tú sabes su nombre, tú sabes la historia. Tú sabes lo que vivimos, lo que imaginamos, lo que esperamos y lo que nos duele. No queremos fingir que nos sentimos, no queremos endurecernos, no queremos obedecerte solo cuando entendemos. Queremos confiar. Danos discernimiento para reconocer lo que viene de ti y lo que nace de nuestra herida. Danos valentía para poner límites donde hay confusión. Danos humildad para aceptar cuando hemos convertido a una persona en centro. Danos fuerza para no volver a lugares que tú nos ayudaste a dejar. Sana la parte de nosotros que mendiga amor. Sana la parte que teme no ser elegida. Sana la parte que confunde ansiedad con pasión, espera con apego, sacrificio con autoabandono. Recuérdanos que nuestro valor no depende de quién se queda, de quién se va, de quién responde o de quién nos elige. Señor, si hay algo que debe ser restaurado, restáuralo con verdad, con frutos, con madurez y con paz. Pero si hay algo que debe terminar, danos obediencia para no resucitarlo por miedo. Enséñanos a perdonar sin perder límites. Enséñanos a amar sin desordenarnos. Enséñanos a caminar sin mirar atrás cada 5 pasos. Hoy soltamos lo que no podemos controlar.
Soltamos la necesidad de explicaciones completas. Soltamos la fantasía de convencer a alguien para que nos ame bien. Soltamos la versión del futuro que construimos sin preguntarte. Y recibimos tu paz, incluso si todavía lloramos. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia habló a tu vida, quiero pedirte algo concreto. Escribe en los comentarios una sola palabra: suelto. No para aparentar que ya no duele, no para decir que todo está resuelto. Escríbela como una declaración de inicio: Dios, estoy dispuesto a obedecer. Y si quieres compartir más, responde esta pregunta: ¿qué es lo que más te cuesta soltar? ¿La persona, los recuerdos, la esperanza de que cambie o la versión del futuro que imaginaste? Tu comentario puede ayudar a otra persona a sentirse menos sola. También comparte este episodio con alguien que está atrapado en una relación confusa, en una espera dolorosa o en un proceso de obediencia. No se lo envíes para presionarlo. Envíalo con amor. A veces una palabra a tiempo puede evitar años de desgaste. Y recuerda esto antes de irte: cuando Dios te pide soltar a alguien, no está arrancando amor de tu vida, está quitando del centro lo que nunca debió ocupar su lugar. Puede doler, sí, puede parecer pérdida, sí, pero ninguna obediencia rendida a Dios termina vacía. Tal vez hoy lloras porque piensas que estás perdiendo a alguien, pero quizá por primera vez en mucho tiempo, Dios te está devolviendo a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.